Saludos, buenas noches, audiencia masiva del YE aquí en Es Asturias Televisión, noche del 4 de julio, comenzamos. Bueno, continuamos. Vamos a hablar a continuación con una persona natural de un país, Venezuela, que lamentablemente está prácticamente todos los días en los informativos, en los periódicos, bueno, en las radios, bueno, pues constantemente se habla de Venezuela y de la situación que atraviesa tanto el país como el pueblo venezolano. Él se llama Valerio Coronel, es nefrólogo, pediatra, venezolano, como decimos, y ha estado durante 3 meses, bueno, pues realizando distintos trabajos en el UCA, en el Hospital Universitario Central de Asturias. ¿Qué tal, Valerio? Buenas noches. Buenas noches, gracias Juan por la invitación y a TV Asturias por estar aquí con ustedes. Encantados. Bueno, vamos primero a marcar la situación, un modo general, después hablaremos un poquito más del campo que más le atañe, que es el de la sanidad. Bueno, ¿cuál es, en su opinión, la situación que atraviesa actualmente Venezuela? Bueno, Venezuela ahorita está viviendo una situación muy crítica desde el punto de vista político. Estamos en una situación política muy severa, donde hay una polarización que ha marcado estos últimos años en el país y que el país se encuentra inmerso en un régimen dictatorial, porque realmente lo que tenemos es una dictadura donde la expresión o los medios son cerrados, tenemos una situación económica muy crítica y que todo eso repercute en todas las áreas de la esfera del país, en las áreas de la salud, de la alimentación, etcétera. La que más domina usted, lógicamente por su profesión, es el área sanitaria, el área de la sanidad. ¿Cómo repercute esta situación? ¿Cuál es el momento que vive la sanidad en Venezuela? Mira, la situación de la salud en Venezuela está totalmente crítica. El gobierno no quiere aceptar que estamos en una situación de situación crítica y de que estamos necesitando ayuda. Fíjate que nuestros hospitales, la salud fue decretada como pública por Guzmán Blanco en 1877. Nuestros hospitales atienden a las personas sin ningún interés, sin ningún cobro. La salud es totalmente gratuita, pero en estos momentos nos encontramos en una situación en la cual no hay insumos, no hay material médico quirúrgico, los rayos X no están funcionando, no funcionan los tomógrafos, los laboratorios no funcionan las 24 horas del día y la situación es muy crítica. En el campo en el cual yo me manejo, que es en el campo de la nefrología pediátrica, nuestros niños que sufren de diferentes enfermedades desde el punto de vista renal, dígase por ejemplo síndrome nefrótico, no tienen los medicamentos en este momento. Es una penuria para los padres conseguir los medicamentos para poder tratar estas enfermedades que tienen un marco o un origen inmunológico. Nuestros pacientes trasplantados están falleciendo. Han fallecido varios pacientes trasplantados porque no hay inmunosupresores. No se cuenta con el Celsec o el micofenolato mofetil, con el tacrólimo, con el rapamune, que son medicamentos que estos pacientes no pueden dejar de tomar. Claro. El hecho de que lo dejen de tomar un día o que dejen de tomar una dosis ya implica que pueden perder el riñón, que es muy valioso porque es un riñón que fue donado y que es su vida, pues. No contamos tampoco con catéteres para hacer hemodiálisis a los niños que meriten ser metidos en hemodiálisis, ni catéteres para diálisis peritoneal. O sea que la situación es sumamente crítica. Tremendamente crítica. ¿Cuál sería la solución, en su opinión? Mira, que se acepte que la situación está grave para poder tener una ayuda de cualquier origen. Es decir, que estamos en una crisis humanitaria en todos los sectores, pero en el sector salud estamos en una crisis humanitaria. La única manera de conseguir una solución a esto es que se acepten las ayudas. Han habido
intenciones y de ayuda de países como Chile, España, Estados Unidos, en enviar medicamentos, pero el gobierno no ha aceptado esta ayuda porque simplemente sería aceptar de que estamos mal y ellos no quieren aceptar de que estamos mal. Y resulta que la salud no tiene tinte político, porque la salud es la vida de nuestros ciudadanos, la vida de los niños, la vida de los adultos. Es decir, para que un pueblo pueda estar bien en todos los ámbitos, necesita estar sano. Sin duda. Bueno, usted ha mantenido contacto con su familia durante estos 3 meses. ¿Cómo lo están pasando ellos allí? Bueno, nos hemos mantenido en contacto con las peculiaridades del día a día, pero hemos estado en contacto vía redes sociales, vía telefónica, y bueno, la situación es crítica. Claro. Desde el punto de vista social, todos los días sale la gente a marchar, todos los días hay heridos, hay presos, hay muertos, sobre todo jóvenes, menores de 20 años. Claro. El pueblo está, hay mucha represión. Sí, el pueblo está llegando a hartarse, en una palabra, totalmente del sistema, y está habiendo enfrentamientos por las calles que se está traduciendo en muertos, como usted bien decía. Todos los días hay muertos, todos los días hay muertos. La represión del gobierno es muy brutal. Claro. La salida, no ya a la situación sanitaria, sino a la situación política que desembocara en arreglar las distintas situaciones, ¿sería un cambio de gobierno entonces? Pasaría por un cambio de gobierno y que ellos acepten que tiene que cambiar, porque es la única solución. En los medios de comunicación vemos que hay escasez de alimentos, ¿es así también? Hay escasez de alimentos y los alimentos que llegan, que se consiguen de manera de contrabando, lo que se llama ya bachaqueo. Y entonces esta persona que bachaquea con los alimentos lo hace de manera con intención de ganar más dinero del que debe. Entonces vende los productos a precios que para el común del venezolano son inalcanzables, sobre todo los productos de primera necesidad. Una situación que contrasta con un país con recursos naturales. Ustedes tienen petróleo. Totalmente. Nosotros somos un país rico, no solamente rico en minerales, nuestro recurso humano es brillante. Nosotros hemos, en Venezuela, la parte profesional, la parte médica, nuestro hospital de niños, por ejemplo, el hospital JM de los Ríos, que es emblemático en Caracas, es un hospital que cuenta con alrededor de 400 camas, pero que hoy en día solamente están operativas alrededor de 100 a 120 camas. Y somos en Latinoamérica precursores de muchos avances científicos en posgrados, en docencia, en investigación, en intervenciones. Fuimos el primer país en Latinoamérica en hacer un trasplante de médula, en Latinoamérica, de médula ósea. Y hoy en día todos los programas están caídos totalmente porque se han abandonado. Han vuelto a surgir enfermedades que tienen más de 40 años erradicadas, como la difteria. Tenemos nuevos casos de difteria en el país, en Maracaibo, en el estado Bolívar. El repunte del dengue, ya el dengue es endémico en todo el país, y el repunte de la malaria, el paludismo, no se llevan estadísticas, pero sabemos que ya por las organizaciones ONG, conocidas como ONG, tenemos más de 70.000 casos por año. Dios mío, es una situación totalmente crítica. Una situación totalmente crítica. Sin duda. Bueno, Valerio Coronel, nefrólogo, pediatra venezolano, ha estado 3 meses en el UCA. ¿Qué experiencia, qué recuerdos se lleva de España, de Asturias? Bueno, en realidad estuve 3 meses en el hospital. Me llevo las mejores vivencias que estuve allí en el hospital con el doctor Fernando Santos como jefe de la parte pediátrica, él es nefrólogo pediatra, el doctor Flor Ángel Ordóñez, con los cuales compartí todo este tiempo, y con los nefrólogos de adultos y también con la parte de biología molecular. Tuve una experiencia bastante grata, un compartir no solamente científico, sino en el ámbito social también. ¿Asturias en general? Asturias, bueno, excelente, buen clima. Al principio el frío me castigó, pero luego me adapté. Claro. Tuve la oportunidad de conocer bastante Oviedo y la verdad es que me sorprendió bastante porque pude caminar.
Claro. Pude caminar bastante en Oviedo, cosa que es un poco difícil ahorita en estos momentos en nuestro país. Pues Valerio Coronel, nefrólogo pediatra venezolano, me quedo con esa reflexión. Ojalá que en breve plazo de tiempo ustedes, no solo ustedes, sino sus familiares, sus amigos, sus compatriotas en general, puedan caminar tranquilamente por las calles de Caracas, de Valencia, en el estado de Carabobo, que es de donde es usted. Bueno, que tengan esa tranquilidad, que se solucionen los problemas que pasan quizás, pienso, por una democracia. Dios mediante. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por estar a con ustedes nosotros por la esta invitación. noche. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Si lo hacemos cambiando totalmente de asunto, vamos a hablar a continuación con los profesionales del Regimiento de Infantería Príncipe número 3. Bueno, pues dentro de esa colaboración semanal que mantenemos con los hombres y mujeres de este regimiento, ya hemos hablado de distintos aspectos que tienen que ver con el mismo. Hoy vamos a hablar de preparación tecnológica. Bueno, lo hemos titulado así. Vamos a hablar con Daniel González Fernández, capitán del regimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Carlos del Toro, brigada también del regimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, concibiendo el regimiento como un lugar de trabajo en el que se trabaja diariamente con material sensible como son las armas, ¿cuál es el nivel tecnológico de una unidad como esta, de una unidad de infantería? Bueno, debemos entender que quizá ahora lo que la gente se imagina por tecnología está muy relacionado con la electrónica o algo que depende del software, sí. Pero al final el espectro es mucho más amplio, ¿no? El armamento de última generación que tenemos también es tecnología. Las radios, las comunicaciones que utilizamos con su encriptamiento, que pueden favorecer el enlace entre las unidades, también es tecnología de última generación. Los visores nocturnos o térmicos, claro, la tecnología es muy amplia, ¿no? En cuanto a esa parte que ya es quizá más habitual en el presente, que es la parte electrónica o de software, nosotros contamos con una serie de simuladores. Unos son específicos de ciertos sistemas de armas, con los que el individuo pues puede practicar o mejorar su preparación de cara a la utilización de esos sistemas, y otros son para preparar la unidad. Nosotros tenemos un simulador de combate con el que podemos completar el trabajo clásico que hacemos en el campo para poder sacarle más partido y ver un poco más los fallos que tenemos, ¿no? Todo es una ayuda a la preparación. ¿El campo armamentístico es un campo puntero en lo tecnológico? Es decir, ¿va siempre a la vanguardia de los cambios tecnológicos? Yo creo que sí, ¿no? Al final el interés ahí quizá de las naciones siempre es tener lo más moderno para poder dotar a sus ejércitos y estar quizá un paso por delante del resto, ¿no? Claro. La entrada de la OTAN supuso un cambio... La entrada en la OTAN supuso un cambio cualitativo y cuantitativo en el ejército español, en este caso, en lo que es la adaptación de las tecnologías. Sí, por supuesto, porque al final la OTAN es como una sociedad, una asociación en la que los miembros se comprometen a colaborar en una defensa conjunta, ¿no? Y esa colaboración no solo depende o no solo son fuerzas en combate que se despliegan en tal o cual lugar, sino que también son una serie de experiencias, de lecciones aprendidas que se comparten. En ese clima de confianza que hay dentro de la OTAN, cada uno un poco desarrolla las cosas o sigue una línea que cree más adecuada, pero esa información se comparte y eso pues en su momento y actualmente también ha beneficiado a España a la hora de poder tomar decisiones sobre por dónde podemos continuar o qué es lo que más nos interesa a nosotros. Quizás lo que conlleva la tecnología de vanguardia, la tecnología de última generación, es que hay que estar constantemente reciclándose, es decir, lo que hoy es nuevo mañana pasa a ser mediano y al día siguiente está obsoleto. ¿Esto obliga a estar en constante aprendizaje, reciclaje? Bueno, nosotros al final, como cualquier profesional que se precie y que quiera destacar, no podemos abandonar nunca el estudio. Nosotros estamos aquí para servir a España quizá en su fin último, ¿no? Que es ganando la guerra, y para eso hay que aspirar a ser el mejor. Por lo tanto, tenemos que estar siempre renovándonos. Sobre todo igual con la tecnología, no podemos quedarnos de manos cruzadas esperando que llegue un sistema que ahora mismo no podemos ni concebir y tardar demasiado tiempo en adaptarnos a él. Lo mismo que cuando salimos de los centros militares, no podemos dar ya todo por sentado con lo que nos han enseñado, sino que constantemente vamos a tener que estar estudiando para adaptarnos o
cogiendo ideas de los que quizá combaten más que nosotros. Para la gente más joven, adaptarse a las nuevas tecnologías supongo que es menos complicado que quizás para los más veteranos. Bueno, pues los más jóvenes, lo vemos incluso, las personas que tenemos niños cogen un móvil y prácticamente saben manejarlo, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Para el que ya lleva mucho tiempo en el ejército, ¿cómo es esta adaptación a lo nuevo? Bueno, como había dicho el capitán, tenemos dos tipos de curso. Los cursos de perfeccionamiento, sales de la academia con una serie de conocimientos y lo que haces es perfeccionarlos, por así decirlo, los del viejo sistema. Y aparte de esos cursos de perfeccionamiento, tenemos unos cursos de actualización, es decir, adquirido una serie de conocimientos, no los puedes dejar morir, sino que hay una serie de cursos de reciclaje, lo que se diría en el ámbito civil, y lo que hace es perfeccionar esos conocimientos y adaptarlos a la actualidad y a las mejores innovaciones que haya en el campo armamentístico o también en los procedimientos, en los campos de batalla, pues se hacen esos cursos para que la gente se recicle y adquiera los conocimientos más actuales. Claro. Si tomamos como referencia, que será lo que más les suene a muchos espectadores que lo estarán viendo, el Mauser o el CEDME con el que muchos hicieron la mili, bueno, pues aquí en Oviedo, por ejemplo, en el actual campus del Milán, bueno, así como el resto del equipo que llevaban y que en muchas casas se ve en las fotos, ¿cuál es el valor, ya no solo tecnológico, sino económico, con respecto de aquellas armas y estas actuales? ¿En qué se diferenciarían principalmente? Bueno, pues en todo tipo, desde su nivel más tecnológico hasta su puro nivel económico. Pues con respecto a esa pregunta, tan solo decirte que el ejército español, como integrante de la OTAN, se había sometido a cumplimentar una serie de normas y directrices, unos límites mínimos de calidad. Entonces, en tema armamentístico, transmisiones, como había dicho el capitán, simuladores y vehículos, que llevamos, por ejemplo, a las misiones internacionales, tenemos que cumplir unos parámetros mínimos con el resto de los países miembros de la OTAN. Por lo tanto, lo que se enfoca en esta organización internacional es que se busque la máxima protección y la seguridad a las tropas desplegadas en el exterior. España ahora mismo no tiene nada que envidiar con el resto de miembros de la OTAN en este campo, tanto en armamento, tanto individual como colectivo, y en el tema de los vehículos, que es, por así decirlo, lo que más uso vas a dar en las misiones, tanto en el Líbano, Afganistán, donde se despliega el regimiento Príncipe, se ha desplegado, se va a desplegar. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo uno de los mejores vehículos, el RG-31, que cumple las máximas expectativas y está incluso por encima de vehículos blindados o de protección para las tropas dentro del ámbito de la OTAN. O sea que, con respecto a esa pregunta, estamos muy por encima tanto de aquella época, cuando se hacía el servicio obligatorio aquí en Oviedo, y ahora mismo estamos incluso por encima de ese mínimo que nos marca la OTAN para desplegar tropas en el exterior, buscando siempre la máxima seguridad de nuestras tropas. Claro. Un poco lo que comentaba usted, ¿no? Sistemas de seguridad, transmisiones, comunicaciones, inteligencia. Esto en una unidad como la de ustedes, que se despliega, bueno, pues cuando hay que desplegarse en el exterior, la de ustedes está en todas las quinielas, ¿tiene que ser más puntera que otras unidades del ejército? Hombre, nosotros al final, si queremos estar o ser una unidad de primera línea, pues tenemos que estar preparados, ¿no? Y eso de ser más puntera o estar más al día significa que tenemos que exprimir todos los medios que se nos proporcionan para sacarles el mayor rendimiento posible, ¿no? Nosotros, al final, cuando desplegamos en misiones internacionales, no tenemos quizá, como dice el brigada, nada que envidiar a otros países, sino que nosotros hemos sido capaces de cumplir las misiones perfectamente. Obviamente nosotros tenemos que salvar un poco la distancia con potencias estratégicas como son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Sí. Existen diferencias de presupuesto, pero la prueba está en que España ha estado en los escenarios quizá más peligrosos a lo largo del planeta, del globo, y hemos cumplido la misión. Como prueba también, el regimiento el año pasado ha estado liderando una serie de maniobras multinacionales, las famosas VJTF de la OTAN, y el resultado ha sido muy bueno. Entonces yo creo que podemos estar satisfechos de lo que estamos haciendo y del nivel que estamos planteando. Claro. Bueno, por otra parte, últimamente los drones son súper populares entre la población. Prácticamente no hay domicilio donde no haya un dron o haya expectativa de que haya un dron. Luego es
cuánto dura el dron en vuelo, porque en muchos casos, en el 90%, hacen el vuelo inaugural y nunca más se vuelven a volar, ¿no? ¿Ustedes cuentan con drones? ¿Este servicio está externalizado? Digo externalizado entre comillas, ¿eh? Drones, podríamos hablar drones, es un término que se utiliza en el ámbito civil, con una legislación específica para esos drones, por así decirlo, pero en cambio en el ámbito militar no podemos hablar del término dron, sino utilizamos el término RPA, que es el acrónimo en inglés, de los sistemas aéreos tripulados remotamente, sí, es decir, desde tierra. Pues nosotros disponemos de esos sistemas aéreos tripulados remotamente. En concreto, nuestra brigada dispone de esos sistemas. La máxima que tiene es que están incluso de unas capacidades técnicas por encima, lógicamente, de un dron civil. Tiene una mayor autonomía de vuelo, tiene una capacidad de poder transmitir datos a distancia, lo que, por ejemplo, los drones civiles la tienen bastante limitada. Nosotros, cuando volamos nuestros sistemas aéreos, nos vemos sometidos a una legislación militar en nuestros espacios restringidos, y cuando los volamos en espacios civiles nos vemos incluso sometidos a la legislación civil, por lo tanto tenemos una doble dependencia, lo que se refleja en una doble seguridad de esos sistemas aéreos tripulados. Decir que, aparte de la robustez y de la autonomía, tienen unas capacidades técnicas mucho superiores al ámbito civil, lo que podemos comprar en una tienda de juguetes, lógicamente. Sí. Se le exige a los fabricantes, una serie de requisitos mínimos que tienen que garantizarnos ese servicio en condiciones, ya no solo en las condiciones del teatro de operaciones, que son bastante duras, sino condiciones climatológicas bastante adversas. Y decirte que lo único que estos sistemas pues, nos dan, sobre todo a nosotros, mucha seguridad. Cuando utilizamos estos sistemas es para acciones de reconocimiento de una área urbanizada, lo que proporciona, como había dicho con el vehículo, el famoso RG-31, que es uno de los vehículos el más seguro que hay para el transporte de tropas, nos da, buscando esa máxima de seguridad de nuestras tropas, nos da una capacidad para reconocer qué es lo que nos podemos encontrar enfrente en ese terreno que no hemos reconocido previamente, lo reconoceríamos desde el aire y podríamos ver qué es lo que nos vamos a encontrar ahí. En el ámbito civil, ese RPA, el Ejército tiene, como bien sabes, una unidad, la Unidad Militar de Emergencias, está utilizando esos drones para hacer esos reconocimientos en casos de incendios forestales, para apoyar a las patrullas de vigilancia forestal del Ejército. Por ejemplo, nuestro regimiento participa en las campañas de verano de prevención de incendios. Utilizamos esos drones para ver posibles conatos de incendios. Y cuando ya se produce, por así decirlo, el incendio en sí, se utilizan esos drones, te permite una capacidad superior desde el aire para ver posibles accesos a los equipos de motobomba o dónde poder desplegar los equipos contra incendios. Por lo tanto, les damos mucha utilidad a esos sistemas aéreos tripulados remotamente. Son los ojos de la unidad, entonces, en algún sentido. Una capacidad de inteligencia a esta inteligencia que siempre hay que tener dentro de las operaciones militares, le da un plus para poder prevenir las operaciones que se puede llevar a cabo. Claro, lógico. Bueno, por otra parte, hablábamos antes de esa comparativa entre lo que es ustedes cuando se despliegan y otros ejércitos aliados, otros ejércitos OTAN. ¿El paradigma del soldado equipado al máximo es el norteamericano o esos son las películas? No, para empezar yo creo que no puede haber, en este momento no puede haber un paradigma, un ejemplo de soldado perfectamente equipado para todas las misiones, porque esas misiones son tan diversas que no existe una solución única, ¿no? Si usted me habla del soldado de los Estados Unidos como el más tecnológico, el combatiente del futuro, le puedo decir que al final puede haber un momento en que la tecnología se convierta o tenga tantas servidumbres o limitaciones que pueda llevar a la derrota, ¿no? Esa dependencia tecnológica, quizá de confiar demasiado en medios que pueden fallar. Luego le preguntaré de eso, sí. No es lo más ideal, ¿no? Al final nosotros, en su momento, históricamente, la infantería española pues, tuvo su momento, fue legendaria, fue muy famosa. Podríamos ponerla como ejemplo, pero ese ejemplo en ningún caso fue por, vamos a decir, tener el arcabuz más moderno, ¿no? Claro. Sino que la tecnología se integró en los pilares de la infantería, que son la formación física, la preparación técnica, la preparación moral y esa preparación técnica donde podemos integrar la tecnología. Pero no
no siendo la tecnología exclusivamente como lo que va a obtener la victoria, ¿no? Lo que nos va a dar la victoria. No, vamos, yo lo decía porque cuando los ves en las películas, bueno, llevan prácticamente de todo. O sea, dices, bueno, esto parece un supermercado ambulante. O sea, no debe de haber algo que no lleven. Bueno, muchas veces hay muchas licencias artísticas también en las películas. Obviamente van equipados, igual que vamos nosotros cuando estamos fuera. Pero bueno, yo creo que ellos también, como quizá los más vanguardistas, saben perfectamente que la tecnología no puede ser lo principal en todo, sino que hay que compensar el resto de capacidades. Claro. Cuando ustedes se despliegan en una de estas zonas, si llegan incluso a entrar en combate o están de maniobras, ¿cuánto puede pesar todo cuanto el equipo llevan encima? Bueno, es bastante equipo. Estamos hablando del casco, los chalecos antifragmentos con las placas de Kevlar, la munición, el armamento, el agua, la mochila. Estamos hablando de entre unos 25 y 30 kilos aproximadamente. Bastante. Está bien, está bien. Bastante. Hay que estar en forma para llevarlo. Es uno de esos pilares de los que hablamos. Claro. ¿El soldado actual es el más preparado, entrenado y equipado del ejército? Respecto a esa pregunta, podría decirte que la entrada de España en la OTAN supuso que teníamos que estandarizar todos nuestros procedimientos a los de los países miembros de la OTAN. Por lo tanto, ahora mismo tenemos unos procedimientos que nos permiten una multioperatividad, es decir, podríamos trabajar tranquilamente con el ejército francés, como hace escasamente 2 semanas hemos estado haciendo un ejercicio bilateral con ellos aquí en Asturias. Ellos han podido comprobar de que las unidades, tanto españolas como francesas, pueden trabajar tranquilamente y, sobre todo, en una integración y una cohesión perfecta, puesto que tienen los mismos estándares tanto de trabajo como de procedimientos y de métodos. Esto es gracias a la existencia de unas normas que son de aplicación para todos los ejércitos de los países miembros de la OTAN, lo que permite esa multioperatividad y una multinacionalidad. Con respecto a lo de multinacionalidad, el segundo punto que te podría decir es que el regimiento lleva más de 20 años participando en misiones internacionales. Empezó en el año 95 en Bosnia y Herzegovina, durante la guerra civil en los Balcanes, y ha finalizado pues incluso habiendo participaciones como instructores en Senegal. Toda esa participación del regimiento en los diferentes teatros operacionales le ha proporcionado una experiencia donde el regimiento ha podido transmitir una serie de conocimientos a los ejércitos que estaban junto a nosotros, y nosotros hemos podido adquirir una serie de conocimientos de los ejércitos participantes en las mismas operaciones, lo que se produce un flujo bilateral de conocimientos que son aprovechados tanto por una parte como por el otro. Tú puedes aquí aplicar a tus métodos lo que has aprendido de otro ejército extranjero que tú consideras de que es de utilidad. Y por último, yo creo que ha sido la profesionalización del ejército, pasar de un servicio militar obligatorio a una profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que nos encontramos un soldado que ya no va ahí 12 u 8 meses porque era un mandato, sino que viene voluntariamente como si fuese un trabajo, ingresa en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto hay un plus de querer aprender y de considerarse como una profesión totalmente como podría ser Guardia Civil o Policía Nacional. Lo que es, lógicamente, esos 3 aspectos suponen un cambio fundamental en la mentalidad del ejército. Claro. Ahondando, capitán, en lo que decía usted antes, bueno, al carácter español se le atribuyen, entre otras cosas, ciertas dotes para la improvisación. Es así. Esta improvisación, que en principio podría ser una desventaja, puede convertirse en ventaja en un momento delicado. Es decir, un poco ahondar lo que usted decía de no fiarlo todo a la tecnología, porque un buen día un cable puede fallar y aquel sistema que debería protegernos hay que estar preparado para, uy, falló, ¿ahora qué hago? Y no quedarse en blanco, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, yo creo que sí que es cierto que quizá nosotros tenemos un carácter más resuelto, vamos a decirlo así. Sí, vamos a decirlo así, queda más correcto. Adaptarnos mejor, igual otros países, otras culturas y tal, pero al final, más de lo que estábamos hablando antes, nosotros no podemos confiar en ese carácter, en esa improvisación como resultor de los problemas que vamos a tener, ¿no? Nosotros somos profesionales y tenemos que planear o planificar hasta el último detalle. Y la clave para evitar esos fallos, al final, es una preparación, un estudio de los factores de la situación que hay anteriores, para que si se produce algún fallo, nosotros ya tengamos las herramientas para poder solventarlo. En cuanto a la tecnología, por ejemplo,
ya es mucho más difícil, porque ya los elementos, el armamento, el material que tenemos ya tiene un nivel que no se puede solucionar como antes, con un poco de cinta aislante, quizá, ¿no? Nosotros tenemos un pequeño ámbito de usuario en el que instruimos a los soldados o cualquiera que vaya a utilizar el medio y que puede hacer ciertas reparaciones o puede desenvolverse con el sistema para poder arreglarlo. Pero llega un momento ya de que si el fallo es total, ya hace falta un especialista y eso no es tan fácil. Obviamente, como venimos hablando, no podemos fiarlo toda la tecnología, tenemos que tener varias salidas pensando que algo va a fallar o que esto, si falla, ¿qué va a pasar, ¿no? Claro. Intentar adelantarnos un poco, al fin y al cabo. Y ahondando, Brigada, en lo que me decía, este trabajo con tecnología en muchas ocasiones de vanguardia, ¿facilita al soldado luego su incorporación al mercado laboral una vez que finaliza su periodo de compromiso con el ejército? Es decir, ¿está entrenado para trabajar en distintos talleres, fábricas u otros ámbitos profesionales? Sí, por ejemplo, en mi caso yo fui profesor en una academia militar y te podría hablar de la excelencia y de la calidad de la enseñanza militar. Antes, hace años, escuchamos las noticias de los pilotos, por ejemplo, de los aviones de combate del ejército español y de los pilotos de helicópteros por ejemplo, del ejército de tierra, eran deseados por las compañías aéreas, en ese caso, porque se les entrenaban durante duras condiciones de estrés y eso, lógicamente, era muy apreciado por las compañías aéreas. Con la aplicación de los planes de Bolonia hemos conseguido una homologación entre la titulación civil con la titulación militar, es decir, tanto un teniente cuando sale de la academia o un sargento cuando sale de la academia tiene su empleo militar y aparte tiene su titulación civil homologada. Aparte, decirte que antes he hablado de los cursos tanto de actualización como de perfeccionamiento, lo que supone un plus. Y a lo largo del día a día se va adquiriendo una experiencia con el manejo de los materiales. Pero yo creo que lo más importante que ven las empresas no son ese valor técnico que tienen los profesionales de las Fuerzas Armadas, sino los valores morales. Es decir, nosotros, ahora mismo, la sociedad, como sabes, los valores van permutando, van transformándose y a lo mejor lo que hace 20 años se consideraba pues que era un valor intrínseco en la sociedad, ahora mismo van cambiando y ya no es lo mismo. Nosotros, en cambio, somos depositarios de una serie de valores y, por ejemplo, las empresas, cuando lo tienen muy en cuenta, valores como, por ejemplo, la jerarquía, la disciplina. Nosotros no cuestionamos nunca las órdenes de un superior. La puntualidad, nosotros no tenemos asentismo laboral. Y es una serie de valores que ahora mismo las empresas civiles lo aprecian bastante cuando les viene gente del ámbito militar y que tienen esos valores asumidos desde el primer momento, esos valores de trabajar en equipo, como se trabajan cuando se va ya no al día a día, sino cuando se va de misión internacional. Imagínate 24 horas durante 6 meses, pues ahí tiene que haber un equipo que está totalmente cohesionado, que tiene que trabajar como una máquina perfecta durante ese tiempo de misión. Y sobre todo que nosotros somos formadores de líderes, o sea, tenemos que tener auténticos hombres con capacidad de liderazgo que en situaciones difíciles o de estrés tienen que mantener las formas y cumplir con la misión a pesar de las condiciones que se vayan a encontrar. Por lo tanto, son valores morales que las empresas civiles las tienen muy en cuenta. Pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos. Daniel González Fernández, capitán del Regimiento Príncipe número 3, y Carlos del Toro, brigada de este regimiento. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros y acercarnos lo que es la preparación tecnológica de los hombres y mujeres que componen el regimiento, así como las máquinas que también forman parte del mismo. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momentito volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, cambiamos de asunto. Vamos a hablar a continuación con una persona que yo he conocido hoy. Es así. A esta persona que voy a entrevistar hoy la he conocido hoy mismo. Se llama José Constantino García Medina y es autor del libro poemario Desde mi corazón. José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Pues el libro Desde mi corazón no pretende hacer mucho, simplemente
he recopilado lo que son todo lo que hice en una televisión que había aquí en Oviedo y que fui haciendo en Miradas de Asturias, que era un programa que era guionizado por mí, era dirigido por mí, era presentado por mí. El que trabajó en una televisión local sabe lo que es ser hombre orquesta. Exacto. Yo también lo fui. Yo lo mismo te plancho un huevo que te frío una corbata. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces he juntado todos los poemas que tenía y juntado no solo los concejos, sino también algo que es, diríamos, una literatura en este momento menor, y digo menor porque parece que, por ejemplo, la novela Ritos del Agua, mejor para leer que un poema. Ya no estamos en aquellos años del siglo XIX con Becker, o no estamos en una situación romántica, parece que el materialismo nos va comiendo poco a poco. Y entonces yo dije, mira, como siempre voy al revés que la gente, pues voy a hacer un poemario. Y me dediqué a decir lo que sentía desde dentro. La edición de Círculo Rojo, tras leerlo, me dijo, oye, ¿y tú esta poesía, tú te das cuenta que...? Dije, mira, un momento, aquí no vais a encontrar serventesios, ni vais a encontrar una poesía al uso, sino que es un juntar palabras con una musicalidad que te da esa vibración, si podemos decir, en el corazón, y que leyendo el libro entero conoces más al escritor. Sí. Claro, las vivencias que uno tiene son muy variadas. Yo a estos, voy a hacer 59 años, pero son 59 años muy, muy vividos. Quiero decirte, ¿es un recorrido vital, geográfico y personal? Es un recorrido vital, geográfico, personal, sólido, líquido y gaseoso. Bien, en los tres estados de la materia. Sí, totalmente. Ahí estamos. Totalmente. Recojo parte de 8 años de navegación. En esos 8 años de navegación, pues me tocó vivir, por ejemplo, el bombardeo de Trípoli. ¿Qué hacías en Trípoli el día que la Marina norteamericana, la Fuerza Aeronaval, bombardeó Trípoli? Espera. Los misiles salieron de Lampedusa. Italia. Pero no salieron de ningún barco, salieron de Lampedusa. Era Reagan, presidente, y nosotros estábamos descargando cemento entre la base aérea y la base naval de Trípoli. Sí. Yo estaba en máquinas. Y al principio parecía que aquello iba a ser una fiesta, pero al final estuvimos copados 3 meses. Las lanchas rápidas estaban cerrando el puerto para que nadie saliera y los occidentales fueron todos a fondear mientras se restablecía el control. En medio del fondeo nos cortaron el agua, o sea, vamos a ver, el agua dulce entra de tierra, entonces cuando se va vaciando, pues vienen de tierra y te dan agua dulce, pero nos dijeron, mira, vais a estar fondeados y cuando necesitemos un saco de cemento vais a entrar y dar ese saco de cemento y volvéis a fondear. Llevábamos 5.100 toneladas de cemento Portland líquido, no en sacos. Líquido digo porque iba fluidificado. Entonces a mí se me ocurrió una cosa espantosa, porque la culpa la tuve yo, que ya que no nos daban 5 litros de agua al día para beber, lavar la ropa, lavarnos nosotros, y hacía bastante calor, yo lo que ideé con otros compañeros fue usar una máquina que había en el barco, que se usaba en alta mar, y que era una purificadora de agua salada a agua dulce. El problema es que esta máquina, pues, o sea, era como si hirviera el agua, entre comillas, en el Kilimanjaro o en el Himalaya.
hervía a 50 grados. Sí. Los bichos seguían vivos. Ah, Entonces yo me bebí aquel agua porque además estábamos necesitados. Los demás pasaban por beber, yo que sé, otra cosa, vino o lo que fuera. Pero a mí no me gusta y bebí aquel agua y bebí todos los gérmenes que había en la bahía de Sidra, claro. de Trípoli. Con lo cual cogí cólera. Ah, Íbamos vacunados, pero no íbamos vacunados contra la cepa en sí. sí. Y entonces, en medio de aquel maracumbé, a mí me estaban dando una pastillina, porque el cólera son dolores horribles, vómitos, te haces todo encima, bueno, horrible. Y a mí me daban unas pastillinas que yo calculo que era o dolantina o algo que tenía que ver con morfina, que la tomaba y me quedaba dormido. Pero claro, mientras tanto, yo iba adelgazando por debajo de los 70 kilos. Mido unos 70, bueno, de aquella medía unos 78. Y estaba por debajo de los 70 kilos. Teníamos 1 litro de leche para 20. claro. Teníamos fruta podre. Y entonces fui al capitán, recuerdo, no voy a decir el nombre, porque sería una tontería, pero está muerto ya, Sí. ¿no? Hace los 80. Y le dije, esto no lo puedo aguantar más, voy a morir. Tengo 42 grados de fiebre, estamos a 40 grados, estoy cada vez peor. Y entonces me dijo él, estás en un país en guerra, es tu problema. Yo Qué cogí, majo, qué majo. hombre, majísimo. Qué majo. A la naviera la llamábamos, la naviera El Piojo, no te cuento nada. Bien. Y cogí y pedí salir a tierra, salí a tierra, me dieron los pases, porque tenías que ir con un pase, y pasé 3 checkpoints. El ejército femenino de Mohammad al-Gaddafi, recuerdo que en los 3 checkpoints tuve que abrir la ventanilla, me metieron el Kalashnikov AK-47, con el cañón puesto aquí mientras yo enseñaba el pase. Pero es que también estabas viendo los muertos, ¿entiendes? Me estaban recogiendo muertos. Estaba toda la embajada norteamericana, desde luego, masacrada. Claro. Había muertos por toda la calle y yo siempre cuando veo a estos guerrilleros de Chigre que dicen, Sí. oh, porque hay que salir, hay que tal, yo siempre os pregunto, ¿tú sabes a qué huele un guaje muerto? Porque huele muy mal. ¿Entiendes? Y hay que darse cuenta de que la guerra es algo que es tan inútil que no tenemos que llegar a ello. Vamos, yo en esos momentos es cuando te das cuenta. José, que no vamos a hablar del libro a este paso. Y vas venía a acabar por- diciéndome como tienes le dijeron razón. a Milá. Vine aquí a hablar de mi libro. Sí. Oye, vamos a ver. Sin censura. Una obra propia de un anarcopoeta. Explícame esto. A ver, ¿cómo te explico? Soy un anarcopoeta según esta gente porque junto las palabras como a mí me salen de las gónadas. Ahí está. ¿Alguna cosa más? No. Simplemente dices lo que pienses, dices cómo lo pienses y lo colocas manchando la página. Correcto. Por eso, y ojo, políticamente hablando, esto no tiene nada que ver con la política. Tiene Pero que ver, no lleva ningún tipo de censura. no lleva ningún tipo de censura. Es más, el prólogo dice muchas cosas que me gustaría que ellos lo leyeran, sobre todo el que lo compre. También decir una cosa. Sí. Decir una cosa, que mis enemigos, por favor, lo compren para poder criticarme. Bueno, bien. Porque dentro está mi número de teléfono. Es Y una así- cosa que me llamó la atención. Así me pueden llamar y decir, oye, menudo montón de cucho que escribiste. No me importa. O sea, es la fenómeno. faceta de... llegues a una edad en la que 3 narices te importa todo. Pero, ¿estás desencantado? ¿De la vida? Sí. No. Yo amo la vida. Pero tienes una visión pesimista de la misma. No, Ok. vamos a ver, tengo una... te digo, no es pesimismo. El pesimismo es un optimista con más datos. Sí.
Sí, sí. Entonces no es pesimismo, es simplemente estoy desencantado de la política, estoy desencantado de todos los políticos, estoy desencantado porque viví lo que es una franja de la época franquista, una franja de la transición y una franja de esto que es la monarquía democrática o parlamentaria o yo qué sé lo que es. Entonces estoy muy decepcionado de la política. Digamos que los políticos deberían ser aquella gente que da al pueblo para poder vivir mejor, no el pueblo que les dé para que ellos puedan vivir mejor. Claro. Y entonces yo lo que he venido aquí es para hablar de mi libro. Ahí está, ahí está. ¿Y lo que le ha dado la vida a José Constantino García Medina está reflejado en el libro? Sí, sí, en él hablo de lo que siento por mi padre, por mi madre, por mi mujer, por mi hija, por mi nieta. No, mi nieto aparecerá en la segunda, en el segundo libro que voy a editar. Está reflejado el cariño, el amor, y está reflejado, aparte, como te decía, los concejos y otras tierras lejanas donde tuvo que partir mi hija a vivir, porque aquí no había... Quería preguntarte, Asturias y Canarias, muy presentes en el libro. Exacto. De norte a sur, de sur a norte, de un extremo al otro, ¿por qué? Porque mi hija está en Las Palmas. Para mí mi hija es mi hija única, sí. Y es la cadena que continúa mi existencia. Entonces hay un amor, como digo yo, es el amor de mi amor. Y ahora con mis nietos, pues sí, ya es la leche. Sentirme abuelo tan lejos a 1000 euros. ¿Qué tiempo tienen los nietos? Tengo una de 7 que es maravillosa y uno de 4 que preguntaron una vez qué es lo que más te gusta y dijo el comer fafada y cachopo. Ahí está, ahí está. Ahí está. O sea, Un paisanín. Lleva sangre Astur dentro. Ay. Que se lo tiene que pasar bien escuchando qué hacía abuelito en Trípoli. Sí, bueno, de hecho los dos me llaman Tato Pirata. Porque cuando estuve navegando, pues conocí muchas cosas, conocí muchas tierras, pero siempre acabé volviendo a Ítaca, lo más cerca del museo posible. Claro que sí. Vamos a ver, José, dime. Quería preguntarte también, escritor, poeta, presentador de televisión, marino, ¿con qué José nos quedamos? ¿O depende, o va mudando la piel según las circunstancias? No, mira, a mí los amigos me llaman Oso. Oso porque soy así grande, como ves, pero grande a lo ancho, no a lo alto. Y oso porque soy una persona que lo que ves es lo que hay. No busques dentro de mí lo que no hay. Y yo, ¿con qué José me quedaría? Con el que te está hablando ahora mismo. ¿El no doblegarse da satisfacción personal y rugido de tripas? Me gusta. El no doblegarse ante nada ni ante nadie. El no arrodillarse. El luchar por los demás y acabar como acabé. Sí, da satisfacción, aunque después te jode mucho el estómago. Sí. Sí, da satisfacción. Puedo dormir tranquilo ante todo y ante todos, claro. Porque no traiciona a ninguno. Claro. ¿Y cualquier tiempo pasado fue mejor o simplemente fue pasado? Fue pasado. O sea, para mí el tiempo que pasó me sirvió como una especie de máster que vas haciendo y que vas a la vez educando esa faceta tuya que al principio pues era un poco gilipichis porque te vas dando cuenta de que vas cayendo como inocente, después vas haciéndote cada vez un poco más cabrito y al final dices tú, ¿para qué quieres ser tan cabrito? Equilibra la balanza y sé tú mismo porque el tiempo que vas a vivir es corto y la vida es eso. Claro. Si volviera a empezar. Si volviera a empezar, ¿qué hubiera sido? Soy tan cabrón que me gusta como soy. Si hubiera empezado otra vez, empezaría como yo mismo. Ahí está. Bueno, próximos proyectos. Bueno, este libro se presenta... Sí, aquí,
Como veis, la cámara sí. Sí. Lo presento el día 6 de julio. Vamos a ir a Santa Teresa y mientras tomamos un café, pues que haya una serie de personas que compren el libro y que de esa manera hagan un poco más feliz la existencia de este pobre bardo o pobre escritor Obate, que también es llamado. ¿Y próximos proyectos? Próximos proyectos. Tengo 2 novelas y un poemario, pero esta vez solo en asturiano. No bable, asturiano. ¿En qué se diferencia el asturiano del bable? En síntesis, en telegráfico. Te diría, si tú pones Babel en Google, saldría balbuceo. Y te explico de qué va. ¿El asturiano es una lengua, el bable es un negocio? Hostia, sí. Sí, yo creo que llega un momento en el que tienes que decir, no, espera un poco, que cada cual estudie lo que quiera, pero no me pongas un troncal que sea el asturiano. Para mí, y te explico lo de bable, Sí. por ejemplo, el asturiano sí es una lengua. En el siglo XIX se estaban vendiendo códices del siglo XI, del siglo X, del siglo VII a extranjeros. De hecho, tenemos al alemán de Corao, a Frasinelli o a Schulz. Tenemos a muchos extranjeros que se quedaron a vivir aquí viendo la gran historia que tenemos, porque yo me cansé de ver historia y ver historia tirada por los suelos. Sí. Porque tenemos tanta que no nos da más. Bueno, pues el sacerdote de turno vendía aquellos códices y después se lo pasaba bien con la barragana de turno o bebiendo alcohol hasta caer de culo. Y entonces unos ingleses, camino de Corao, vamos a situarlos, estamos en 1890 y unos ingleses van caminando por una calella y dicen a un paisanín de Corao: buenos días, ¿cómo poder llegar a la iglesia tal? Y claro, el paisano dice: ven aquella viesca de por allí, pues tirando por allí, un poco más para el otro lado, no sé cuánto y no sé cuánto más. Y el inglés pregunta ahí al otro inglés: ¿qué dijo? Y dice el otro: Babel, balbucea. Desde aquella es balbucear. Y esto te lo digo porque hay una cosa muy curiosa. En Australia hay un animal que se llama no te entiendo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Un británico, que ya sabes que los británicos son muy de Brexit, Sí. echaronlo de Inglaterra y llegó a Australia. y vio unos bichos que saltaban. Plom, 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 plom. Seguros. Un momento. Y preguntó ya a un aborigen: What is the animal? Y dice el otro: canguro. Y canguro en el idioma de ellos es no te entiendo. Y ahí quedó canguro. Y quedó canguro. Pues nunca te acostarás sin saber algo más. José, para finalizar, un poema. Lee. Sí, mira, hablábamos antes de la oscuridad. Sí, Y yo me gustaría leeros uno adelante. que hay de todo aquí, ¿eh? Pero Adelante. este es digamos, el punto preciso donde yo tengo que empezar a recopilar toda mi historia porque me sentí morir. Me estaban dando 48 horas de vida, tenía una trombosis encima y una voz me iba diciendo esto. Y yo nada más que pude pedí la comida, lo primero, y después un bolígrafo y papel. La comida porque tenía hambre. Bien, correcto. Se llama Sombra ilusa. Grácil vida, risueña esfera, granate arte de brillante seda que sin darme ni tan siquiera cuenta de mi sombra se va, se escapa, pérfida, frágil, rápida y artera, llegando ya, espanto de vida. La oscura noche en la oscura queda. Allí en un rincón la muerte acecha. En las tinieblas la fiel compañera me mira sonriendo, la segadora donosa, con donosura de blanca calavera. Yo, pobre mortaja de sangre y carne, carne y sangre, sumido en el fondo del ataúd de esa oscura seda negra, allí navegando en el mar,
mar proceloso donde navegan los ojos muertos en las vacías cuencas, de mis noches de terror, de mis duermevelas. Casi al decir hola a la frágil vida decimos ya adiós sin remisión. Reserva 3 monedas de la existencia, de la vida, del amor y su roce. El barquero eterno te espera, dáselas para tu postrero viaje. Ya chapotean los remos, te salpica el agua de Estigia, callado Caronte te mira, y al otro lado, la eterna y perpetua orilla. José, enhorabuena por el libro, enhorabuena por esa obra y gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, hombre. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y cuando salga el segundo... El segundo lo presentamos aquí también. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Y nosotros nos vamos a la publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Vamos a afrontar ya la recta final del espacio de este martes 4 de julio. Vamos a hablar con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, estamos de fiesta. Llevamos, el mes de julio es un mes festivo, desde que empieza hasta que termina, y con octava, porque Sí, luego ¿no? sigue septiembre, o sea que agosto, estamos ya, se abrió la temporada de la folicha, de la romería, de las fiestas patronales, de todo lo que tú quieras. Como tiene que ser, como tiene que ser. Bueno, ¿qué festividad podemos rescatar así de ahora de inicios de julio? En julio, hombre, yo me gustaría centrar un poco el tema hoy en mi concejo Sí, de por Colunga. supuesto. Porque Colunga, saludos vamos a la gente de Colunga, ¿verdad? Sí, cuando yo hablo en la radio dije, Colunga, minuto 16, ya salió Colunga a relucir. Bueno, en Colunga tenemos dos, hay más, hay más, pero como muy señeras, muy importantes. Por un lado, la fiesta, la festividad de la Virgen de Loreto, que no es la patrona de Colunga, aunque mucha gente, dada la folicha que se organiza y la publicidad y la romería y las fiestas, creen que son las fiestas patronales. Sí. El patrono de Colunga es San Cristóbal, Ajá. San Cristobalón. Bien. En la parroquia se llama San Cristóbal el Real, y la otra patrona es la Virgen Inmaculada, en la vocación de la Virgen Inmaculada, la Inmaculada Concepción. Y la Virgen de Loreto, pues tiene su historia muy bonita y muy arraigada desde finales del siglo XVII en Colunga. Y luego tenemos en Lastres, también como fiesta muy importante, con una procesión marinera espectacular y emotiva, que es la festividad de la Virgen del Carmen. Ah, sí, de bueno, la Virgen claro, del claro. Carmen, ¿verdad? Muy también popular entre casi todos los puertos marineros asturianos, ¿no? sí. Puede ser Cudillero, puede ser Tazones, puede ser Tapia de Casariego, pero en Lastres cobra también un especial relevancia. significado, sí, el color, la procesión marinera de la Virgen del Carmen, ¿no? Por ejemplo, yo la que conozco es la de San Esteban de Pravia, suben Claro. a la Virgen a una lancha, Sí. a un barco, sale el barco, Sí, la ría del salean, Nalón la adelante, salean un poco por allí. eso, van todos los barcos que quieran sumándose Sí. detrás, bueno, Y luego en el mar hacen una parada, ya Sí. no digo en alta mar, pero No, vamos, bueno, sí. en el mar se hace una parada, se reza un responso por todos los marineros que hayan fallecido en accidentes de mar, de naufragios o de lo que fuere, se tira una corona de Sí. flores al agua, se reza un responso, como digo, y se se vuelve retorna. a tierra. Antiguamente era, vamos a decir, costumbre el que los barcos de pesca cargaran a todo el público que quisiera Sí. meterse allá, Sí. que a veces
Bueno, porque Dios existe y los milagros también, porque si no tenía que haberse caído al agua miles de personas y no caía nadie. O sea, se ve que en la corte celestial habían soltado todo el ejército de ángeles de la guarda a los puertos asturianos. Cuidado con la gente que se... Porque si no, no te lo explican. Ahora la cosa está ya mucho más restringida, porque puede haber accidentes y hay muchísimo más público y bueno, es otra historia, ¿no? Pero sigue haciéndose esto y es un acto muy emotivo. Y en Colunga, ya te digo, la Virgen de Loreto, que si me das opción y me permites y todas esas cosas, quisiera contar un poco la historieta, ¿no? Porque la historieta empieza que hacia 1630 se cuenta que un barco italiano, no sé si sería mercante o pesquero, naufragó, digamos, muy cercano a los acantilados de Güerres. Güerres es una parroquia, vamos, parroquia de San Juan de Duz, Güerres pertenece a esa parroquia, atascó por allí, abarrancó por allí, o yo no sé qué demonio naufragó. Bien, y entonces se cuenta que un italiano, navegante, que sería marinero y tal, dice la historia, que portaba una imagen de la Virgen de Loreto, me traería una medallina, porque no iba a venir un navegante con una imagen en piedra. Bueno, prometió, nadando, que si llegaba vivo a tierra fomentaría en Colunga la devoción y el culto a la Virgen de Loreto. Ah, mira, qué historia más bonita. O sea, no, llegó a tierra y se cuenta que la primera noche la pasó en cobijo, en una castañar ya abierto el tronco que había entonces, y sigue existiendo esa castañar, o sea, han pasado 400 años y sigue allí la castañar, en la que desde el año 50 y tantos se colocó una imagen de la Virgen lauretana en el centro de los 4 troncos que había roto el castaño, que pasó allí la primera noche. Bueno, fue a Colunga, se hospedó en el hospital de peregrinos, fue hospitalero en ese hospital y con la ayuda de sacerdotes y gente pudiente del momento, fundó en 1663 la cofradía de Nuestra Señora Virgen de Loreto en Colunga. Siendo durante el papado debió ser de Urbano VII, no, de Alejandro VII, Alejandro VII sucedió a Alejandro VI, que era Borja, y del que dijo el camarlengo, non solus non humanus e superbestias bestialissimus, pero ese era Alejandro VI. ¿Cómo? Non solus non humanus sed superbestias bestialissimus. Bueno, Alejandro VI, que además de papa, era papa, fue el padre de Lucrecia Borgia y de César Borgia, que César Borgia está enterrado en Viana, en Navarra, ahí a la entrada de la catedral. Bueno, pues, que estaba contando yo, la Virgen de Loreto. ¿Por qué este culto y devoción a la Virgen de Loreto en Loreto, en Italia? Se cuenta que cuando la invasión de los bárbaros musulmanes, de bárbaros, no bárbaros de los alemanes nuevos bandos, sino de los árabes y todo esto, musulmanes, ocuparon los terrenos de Judea, Palestina y toda esa historia, claro, fue cuando surgieron las cruzadas, pero se cuenta que la divinidad, la providencia, para evitar que las paredes que formaban la antesala, digámoslo así, de la casa cueva de María en Nazaret, las cogieran los ángeles y las llevaran a un lugar seguro, que fue la zona de Italia, en Loreto, en el Valle de Ancona, en la comarca de Ancona. Bien, los ángeles cogieron la casa y la llevaron y apareció allí. ¿Fueron los ángeles? Hombre, lo que sí sabemos y consta documentalmente, que en la Séptima Cruzada, quienes estaban al frente de unos soldados italianos eran una familia apellidada Angeli. Y claro, eran ángeles, cogieron las piedras que pudieron, las cogieron y las llevaron para... Piedras que en su día fueron dote de boda de la... ¿cómo se llamaba la señorita en cuestión? Pues no me acuerdo del nombre, que casó con Nicéforo,
rey de Epiro. Ah. Y fue uno de las dotes de boda, unas piedras santas traídas de la casa de María. O sea que, y esta Margarita. Margarita se llamaba la tal Angeli, que casó con Nicéforo, este rey de Epiro. O sea que la trajeron los ángeles, y hombre, sí, los Angeli, y ahí están, forman parte de la gran basílica que hoy hay en Loreto, en Italia. Que por cierto, la Virgen de Loreto en Italia es una virgen negra. Pero esto hablaremos otro día de la historia de las vírgenes negras y el porqué de las vírgenes negras. De talla negra, me refiero, no negra de raza negra, sino en talla negra, como puede ser la moreneta catalana. O sea que cuidado. Bien, pues entonces este señor funda la cofradía de Loreto en Colunga, no el Angeli, sino este navegante que se llamaba Giuseppe de Miso, funda la cofradía, que con sus altibajos tuvo una vida bastante religiosa y bastante fecunda hasta el siglo XVIII, finales, comienzos del XIX, que eso prácticamente se quedó en el olvido. Y fue a finales del XIX cuando un grupo de personas influyentes en Colunga retoman esa cofradía, la refundan, y desde entonces está funcionando muy bien, con grandes fiestas y con tal y cual. Muy interesante la vez. Yo escribí un libro sobre la historia de la cofradía de Loreto en Colunga, que gustó mucho y está muy bien documentado, porque me tocó incluso pedir documentación al Vaticano para que me informaran un poco sobre... Porque en algunos sitios, en algunos documentos desaparecieron. Ah, vale. Quizá para que no se supiera demasiado quiénes eran los Talangeli y quién era Nicéforo y todos aquellos. Claro, ¿no? claro. Bueno, Virgen de Loreto, que además es patrona de aviación. Es la patrona de aviación. Creo que el patronazgo este se realizó durante el papado de Benedicto XV. No estoy muy seguro, creo que fue durante Benedicto XV. Y efectivamente, ya que dicen que los ángeles trasladaron por el aire y tal, pues sería el primer ejemplo de transporte aéreo. De transporte aéreo, en este caso, en vez de en avión o en dirigible, en el Zeppelin famoso, ¿verdad?, fuera por medios angelicales. Pero creo que fue Benedicto XV el que la nombró patrona de aviación. También es patrona en muchas zonas de Andalucía. Sí. Y hay un dicho que dice, o yo al menos lo tengo escuchado: Virgen de Loreto, dame otro marido, que este que yo tengo no duerme conmigo. Bueno, eso no es la primera vez que oigo yo. A ver, repite. Virgen de Loreto, dame otro marido, que este que yo tengo no duerme conmigo. Bueno, yo creo que no conocía este cantar, pero me temo que sea un acople de cualquier virgen o de cualquier santo ad hoc. Puede ser la Virgen de Loreto, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Leche o San Antonio de Padua, ¿no? San Antonio de Padua, celebrado, me parece. Esto es como los chistes de Lepe, que valen para todos. Valen para todos, valen para todos. Sí, yo esto sí lo tengo oído. Virgen de Loreto, dame otro marido, que este que yo tengo no duerme conmigo. No duerme contigo, pues no conocía yo ese cantar. Qué gracia. Bueno, son muchos. Y también, bueno, bien. Cosas raras que se piden a los santos también, Cosas raras que se piden a los santos. Se les pide las cosas más increíbles. No hay sitios donde algunas imágenes, sean de santos, de la Virgen, de quien sea, conservan en los muros de las capillitas o de las ermitas, por ejemplo en la Providencia en Gijón, a la Virgen de la Providencia. Tú escribes un papelín dando las gracias, porque mi hijo aprobó la EBAU con no sé qué, y pones el papelito allí, y a veces ves gracias papelitos, ¿no? Por las cosas más insospechadas, ¿no? Claro. O sea que es así. Y antiguamente, muy antiguamente, yo llegué a conocerlo, aunque yo no soy de la época de Prim, pero poco menos, sobre todo aquellas enfermedades que tenían de tipo óseo, que rompías una pierna, un brazo, la columna, la no sé qué, y tal, la mano, la muñeca, el cúbito, lo que fuere. Pedías intercesión al santo que tú creyeras oportuno
Por ejemplo, en Colunga era mucho San Cipriano. En otros sitios, yo recuerdo en Galicia, conozco una iglesia, una ermita del siglo XV, destinada a San Mauro, que bueno, entonces tú hacías en cera un molde de una mano, de un pie, de lo que fuere, o en madera, lo tallabas en madera, y se colgaba allí en el altar del santo. Y había altares que lo que menos veías era el santo. Eran pies, manos, eran de cera o de madera. Pero digo yo que no es solo de la religión católica o cristiana, porque yo conozco una mujer que fue a Jerusalén, visitó el Muro de las Lamentaciones y metió un papelín en el Muro de las Lamentaciones pidiendo tener nietos. Pidiendo tener nietos. Y ya tiene 2. Ya tiene 2, bueno, o sea... Y es mi madre. Sí, sí, bueno. Hombre, ahí están con el gorro puesto, el sombrerón y tal, y las cabezadas y tal. No, yo no conozco Jerusalén y nunca estuve. Sí, pues metió un papelín allí en el Muro de las Lamentaciones. Pone sus peticiones, pidiendo tener nietos. Sí, sí. Hombre, igual que... bueno, oye, la tradición está bien mantenerla. Por ejemplo, ¿para qué vas a Covadonga? Aparte de rezar a la Santina, ver el museo, toda la carga de bota que lleva eso, vale. Pero ¿en qué termina la juventud? Bebiendo el agua en la fuente de los 7 caños, ¿no? A ver si se colocan. Claro, ya te dicen que la niña que bebe de esta agua dentro del año se casa, ¿no? Claro. La niña que de ella bebe dentro del año se casa. Efectivamente. O sea que, como dicen ahora los jóvenes, porcia. Por si acaso. Bueno, hablando de agua, hablando de estanques. Vamos a probar suerte. Vamos a probar suerte porque se está acabando la temporada. A ver, el pitorro este. Y hay que ir allá a por ello. A ver, a ver si ahora más hacia acá. Hacia acá. Ya está bailando, no me gusta. El profesor Fidalgo está haciendo un giro al centro. Sí, el tiro al centro, sí. Al centro hay que tirar, pero no, pues ahí hizo un poco de trampuca. Vamos a ver. ¡Ah! Aguantó, al fondo, pero casi, aguantó, pero... No tú. Oye, un sí es no es. Casi. Bueno, nos vemos dentro de una semana. Hasta el próximo martes. Efectivamente, nos vemos. Y a ustedes les vemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche aquí en Asturias Televisión. Les dejamos con el meme de la jornada. Hasta mañana.